Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Elvis José Quintero Colina, estudiante del noveno semestre para la licenciatura en Educación Religiosa Escolar, CAU Bucaramanga. En este día, para la asignatura de Antropología y Sociología de la Religión, vamos a reflexionar sobre los aportes de la lectura de Daniel Pals, Ocho teorías sobre la religión. Nos enfocaremos en la sociedad como realidad sagrada, una visión del pensamiento de Emilio Durkheim y una fuente de acción social en el pensamiento de Max Weber. Sin más que agregar, comencemos. Ahora bien, partiendo de la pregunta problematizadora que nos refiere de qué manera las categorías sociológicas propuestas por Durkheim y Weber sobre el hecho religioso nos permiten interpretar las dinámicas religiosas de la sociedad latinoamericana contemporánea, incluidos los procesos de la educación religiosa escolar. Recordemos que la educación religiosa escolar, la ERE, no solamente tiene un enfoque para comprender y estudiar la dimensión religiosa, trascendental o la dimensión espiritual del ser humano en el aspecto pedagógico y en el aspecto didáctico, sino que para ello también se enfoca en el estudio, en análisis y la profundización de diversas teorías del conocimiento en cuanto al hecho religioso. Entre ellos encontramos a Durkheim y Max Weber, quienes nos ayudarán a profundizar sobre el hecho religioso de la ERE en nuestra sociedad contemporánea, especialmente acá en Latinoamérica. Primero que nada, debemos conocer la teoría del conocimiento de nuestros autores, como lo son Durkheim y Max Weber. Primero que nada, identificamos en Émile Durkheim, que fue un sociólogo y filósofo francés, considerado como uno de los padres fundadores de la actual sociología. Fue la primera persona en impartir la cátedra de sociología en la Universidad de Burdeos y luego en la de Sorbona de París. Entre sus obras más célebres encontramos La división del trabajo social para 1893, Las reglas del método sociológico 1895, la obra titulada El suicidio para 1897 y Las formas elementales de la vida religiosa publicada en 1912, entre muchas otras obras. Hay que entender que Durkheim propuso que los hechos sociales deben ser tratados como cosas para poder estudiarlos de una manera mucho más científica. Entendía que estos conflictos sociales eran unas especies de anomalías en el avance hacia el orden y el progreso. Una de sus contribuciones fue la de concebir la sociología como eso, como una ciencia y dotarla, por tanto, de un método propio, diferenciándola de otras áreas o otras disciplinas, como por ejemplo la psicología o la filosofía. Hay que destacar que a través de sus teorías sobre la moral, la religión e incluso también la educación, siguen siendo hoy fundamentales para entender la sociedad. Durkheim abogó por la importancia central de la sociedad, de las estructuras, de las relaciones e instituciones sociales para entender el pensamiento y el comportamiento del ser humano. Por su parte, Max Weber es conocido por ser un influyente sociólogo, economista, historiador, jurista y politólogo alemán, considerado como uno de los fundadores de la sociología moderna. Sus ideas siguen transformando las ciencias sociales y son un punto de referencia para comprender la sociedad actual. Su trabajo centró las bases para el estudio de la sociología de la religión, la sociología política y la sociología de las organizaciones. Su pensamiento sigue siendo relevante para comprender el pensamiento de la sociología en el siglo XIX y en el siglo XX. La sociología de Max Weber, basada en su teoría comprensiva, se enfoca en la acción social y el significado subjetivo que tienen los individuos cuando le otorgan acciones a sus actos. Busca comprender para ello entonces las acciones para explicarlas causalmente y para ello propone la construcción de tipos de ideales como lo son la burocracia y los tipos de
dominación. Entre esas él explica que es la tradicional, la carismática y la legal racional. La tradicional, que tiene esa autoridad de las costumbres en la tradición, la dominación carismática fundamentada en las cualidades extraordinarias de algún líder carismático o religioso, y la dominación legal racional, que se apoya en la creencia de la legalidad de las normas y del derecho. Este pensamiento influye poderosamente en lo que conocemos hoy como la sociedad moderna. Entendemos que la relación teórica entre el pensamiento de Durkheim y Weber sobre la sociología de la religión es fundamental para comprender la sociología clásica. Ambos sociólogos, ambos pensadores coinciden en que la religión es un factor crucial para la vida humana y para las estructuras de la sociedad, pero cada uno de ellos difiere en su enfoque y en las conclusiones a las que llegan. Recordemos que las categorías sociológicas de Durkheim y Max Weber, nuestros autores, ofrecen un marco analítico sólido para interpretar las dinámicas religiosas contemporáneas, especialmente en Latinoamérica, incluyendo los procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación religiosa escolar. Hay que destacar que aunque sus teorías fueron desarrolladas en contextos europeos, su aplicación no es ajena a esta realidad latinoamericana, ya que permite comprender los fenómenos como la pluralización religiosa, el rol social de las iglesias en todos sus sentidos, tradicional, lleno de liderazgo y en el marco legal, y las implicaciones éticas de las creencias. Durkheim y el hecho religioso como factor de cohesión. Reiteramos la idea de que Durkheim ve la religión como un hecho social que genera solidaridad y cohesión social a través de la distinción entre lo sagrado y lo profano. Esto permite que la ERE, desde esta perspectiva, no solo transmita conocimientos sobre una doctrina, sino que también cumple una función moral y cívica, forjando en los estudiantes en el área de la ERE sentido de pertenencia y valores religiosos compartidos. En lo sagrado y lo profano en la sociedad latinoamericana vemos que en esta región la Iglesia Católica ha sido históricamente la institución que ha definido para nosotros ese orden de lo sagrado. También vemos las iglesias protestantes o pentecostales, etc. La sociedad latinoamericana tradicional, que tiene un fuerte arraigo en la sociedad católica, y que esta permite ver la similitud entre las creencias y las prácticas religiosas que une a la comunidad, como eso, como un hecho social. Por último, vemos que la ERE en este escenario tiene la oportunidad de fomentar el diálogo interreligioso, la tolerancia, en lugar de ser una herramienta de adoctrinamiento exclusivo. Frente a esta cohesión social, Durkheim nos dirá al respecto que las cosas sagradas se hallan siempre colocadas en un ámbito aparte como realidades superiores, poderosas, prohibidas al contacto normal y merecedoras de un gran respeto. Las cosas profanas son lo contrario, pertenecen a la rutina ordinaria, tranquila y práctica de cada día. La preocupación dominante de la religión se centra en el primero de esos ámbitos. Recordemos que para Durkheim una religión es un sistema solidario de prácticas y creencias relativas a las cosas sagradas. Por otro lado, vemos a Weber y la ética de la salvación. Weber se enfoca en la acción social y la influencia de las creencias religiosas en la conducta económica y social. Tiene en cuenta el papel de los líderes religiosos y analiza después la influencia de las clases sociales y los grupos sociales, la interacción que hay entre la religión y los aspectos de la vida social. De allí su famosa tesis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde examina los valores de la ética, de una ética de la salvación. De igual forma, este ethos religioso tiene un impacto directo en la movilidad social y el desarrollo económico, en este caso de los fieles, a través de una ética del trabajo, la disciplina, el ahorro, el emprendimiento, que promueve el desarrollo social y la movilidad del aspecto económico. Por tanto, este escenario también permite a la ERE entender
mirar el estudio de la religión como una estrategia para ser vista como una forma de transmitir su dogma y reproducir su influencia en la sociedad, asegurando de esta manera y de una forma más pedagógica la supervivencia de esa cohesión social a largo plazo. En palabras de Weber, nos dirá que las agrupaciones sociales se forman no solo por separación económica según la clase, sino también por factores como la ubicación rural o urbana, la vocación, artesano, agricultor, hombre de armas, y sobre todo por el respeto u honor social, grupos o estatus. En ese sentido, estos grupos sociales juegan un papel característico que ha de desempeñar en el quehacer religioso o de la religión. En el ámbito de la educación religiosa escolar, el pensamiento de Durkheim y Weber permiten cohesionar a la sociedad en torno a un conjunto de valores morales, a menudo provenientes de una formación académica de excelencia, que ella puede aportar y contribuir desde estos pensamientos unidad, integridad, unificación, congruencia, compromiso consigo mismo y con los demás, permite soñar en grande, descubrir sentido y sentidos de vida en la cohesión social, aprender a amar, confiar en sí mismo y en la vida. La ERE, por tanto, desde el pensamiento de Durkheim y Weber, son un escenario donde se disputan éticas de salvación y unas cosmovisiones del mundo, especialmente para estos países donde aún se sigue permitiendo la pluralidad de credos en las escuelas públicas o privadas. A manera de conclusión, podemos decir que el pensamiento de Durkheim y Weber, que sus ideas, que sus pensamientos brindan un marco para entender cómo la religión actúa como un fenómeno social, su rol en la cohesión grupal o comunitaria y su influencia en la formación de la moral y la ética individual. Sus pensamientos aportan a la ERE cohesión social, moralidad y disciplina, representación de los aspectos colectivos, comunitarios, ética y vocación. Por su atención, muchas gracias.